más, bueno, hay otra más que también no florece si no la da sol. En fin, es usted jugar, investigar, ver qué planta se adapta a qué tipo de ambiente, porque es un punto importante. Si yo hice una inversión de 20.000 pesos en un vivero para la planta de jardinería y yo no sé dónde colocarla, qué hacer con ella, hice una inversión bastante más porque la voy a perder. Entonces es bueno que usted vaya al vivero y pregunte, mire, esta planta, ¿qué hago con ella? ¿Qué le he hecho? ¿Qué tipo de ambiente requiere? ¿Cuántas veces a la semana la mojo? ¿O al día, por ejemplo? Entonces son cosas que ustedes deben saber. Por ejemplo, si deciden crear un día un jardín de derechos, siempre recuerden que necesitan espacios con mucha sombra y una humedad. Si un suelo no es bastante orgánico, que mantenga humedad, es posible que no prospere. Si lo puso en tierra amarilla, no prospera. En tierra arenosa no prospera. Debe ser un suelo con mucha materia orgánica, hoja de compuesta, y que mantenga la humedad para que siga prosperando. Si no, tiene una manera de liquidarla. Entonces, otra, para la gente que tienen algún tipo de pared, que quieren embellecer, algún tipo de árbol que quieren que le suba una planta, no es recomendable, pero bueno. Estas plantas, las que son enredaderas o trepadoras, son bastante interesantes. Antes de todo, pueden interrumpirme. Es un conversatorio, quieren preguntas pueden hacerlas sin ningún problema. Entonces, estas plantas enredaderas, ¿tienen ustedes ido al laberinto? En el laberinto hay una planta que le llaman Cumbenia. Es una planta que está, Cumbenia se llama. Estamos buscando con eso crear un tipo de túnel con una base de grano de hierro, pero que se cubra con esa planta trepadora. Entonces, es crear un ambiente artificial y cubrirlo con uno que es natural. Entonces, están las trepadoras y las lianas, y si tengo una pared y no quiero que se vean bastante peladas, pues yo pongo una planta de esas que se trepan. Hay muchas de ellas en la calle que las mismo, que crean una pared verde. Eso te va a evitar el calentón en la casa y te va a crear también un espacio mucho más acogedor. Entonces, viendo de esas plantas, miren por ejemplo qué pasa. Pueden ser plantas de exterior y también interior. Aquí hay una mezcla de esos helechos con una planta que es trepadora que te daría un espacio claro. No todas las plantas pueden ser interior. Usted debe saber que la planta debe aguantar mucha sombra y también en este caso el riego. Pero si usted sabe que la planta es interior y aguanta mucha sombra, usted puede crear un tipo de pared así espectacular, espectacular. Y más que ladrillos, esto es un espacio bastante verde. Entonces, en la imagen que puso anterior, en esta acá, que son plantas colgantes, tenemos trepadoras, enredaderas y colgantes. Las colgantes son las que colocamos normalmente en un espacio arriba y en vez de subir, ellas bajan, tipo bebuco. Entonces, esas plantas colgantes, que la mayoría son plantas de interior, de sombra, porque son tipo parecidas a suculentas, con unas hojas bastante duras, son también un diseño bien interesante para tú tener, en vez de una pared arriba pelada, tener un espacio verde. Pero además de eso, si yo quiero colocar unos perfiles con un tajo acá, con plantas colgantes, pues también hacerlo. Porque hay plantas de sol, como el espárrago, que son hojitas pequeñas, que también bien interesantes. Eso cuelga y te crea un espacio. Aquí estamos creando esa técnica en el curso que hicimos nuevo de colocar plantas colgantes en sus paredes. Claro, es una inversión de hacer perfiles, colocar tarros, etc. Pero eso le da una vista mucho más interesante y acogedora a ese espacio que propiedad de cemento y varilla. Entonces, se puede hacer mucho rejuego y mucho diseño con las plantas colgantes, siempre y cuando consideren si es de sombra o si es de sol, que es lo que es más importante en este caso. Entonces, esta planta, por lo general, es un tipo arbustivo, pero también sirve para ser colgante. Si usted la coloca en un tarro, ella crece un poquito, pero importante es la poda. Si usted se consigue su tijera y la planta debe crecer mucho, pues pódala. Y la mantiene siempre a un tamaño que usted considere adecuado. Esa mata no aparece. Esa mata parece un poco vivero. En ninguna, porque yo lo he buscado para poner en mi casa, de los dos colores, de ninguno. En poco aparecen. Hay una parecida que le llaman aquí Isabel II, Sí. la que está de afuera, que es parecida, es casi la misma. Usted podría decir, bueno, si no parece Paco o Casado.
y podría usar esa. Entonces, también esta le llaman bellísimas, que son plantas colgantes. Además de la bellísima, está, como le dije, el espárrago, tortuguitas, que son plantas que por lo general se encuentran fácil en los viveros. Pero esta, usted va a decir, ok, una chinola en un jardín como trepadora. Es bien interesante. Es muy chulo. Pero es parasitaria. Porque cuando florecen, miren que cuando florecen es genial. Y aprovecha los frutos. Y además de eso, te compro frutos. Entonces, esa idea de colocar en un espacio, claro, ustedes saben que eso va a subirse en todos lados. Pues, ¿qué te decía anteriormente? Que si usted quiere un espacio acogedor que implique poner plantas que por lo general hagan un poquito de bulto, eso va a llamar un tanto a especies de fauna. Y le decía, si usted es cobarde con esa fauna, entonces. Pero, Sí, buenas. o sea, eso es naturaleza, realmente. Biodiversidad. Yo soy alérgica a las abejas, no es que le tengo miedo, que soy alérgica. Y por eso es mi miedo. Yo recuerdo. Porque No, pero entonces- ya me han picado y ya he tenido que coger a una emergencia. Usted procura entonces la salida alejada de su casa, porque las abejas le van, son llamativas para ellas. Entonces, usted debe considerar qué planta, buscar qué planta no sea melífera o que tenga polen para las abejas y no ponerla, porque si la pone, sabe que van a ir y tienen riesgo de que la piquen. Entonces, ustedes tienen algún programa en su casa, plantas que cuelguen, Teléfono. De teléfono. Yo sé, bueno, de venado. bueno, ok. Y tengo helecho. Es colgante, es una venada, es colgante, hacer las funciones. Y yo tengo helecho también. Y usted lo tiene en sombra dentro de un Semisol. semisol. Está El bien. sol de la mañana temprano. Ah, no, genial, genial. ¿Recuerdas que mi mamá manejando los helechos? Sí. Pero yo tengo, me regalaron uno. Y yo lo tenía en sol y se estaba muriendo. Y ahora que lo tengo en esto, estaba echando hojita nueva. Ahí vamos, No sé entonces, ¿por qué? ahí vamos. No todas las plantas, y se me pasó a decir, no todas las plantas que son de la familia pertenecen a un mismo tipo de clima. Por ejemplo, que la tabebuya que le puse anteriormente, la que estaba en el parque así, pues iniciamos, esta tabebuya es de frío, pero hay hermanas de ella que crecen en sol. ¿Sí? Hay formas de tú adaptar. Por ejemplo, yo que tengo muchas orquídeas, las cacleas no le gusta mucho el sol. Y si tú la pones de repente en el sol, se te van a quemar y se te van a chicharrar. Entonces, ¿qué yo hago? En época, por ejemplo, de octubre hacia adelante, esos meses que son de el sol cambia, las coloco donde va a dar el sol cuando vuelva a cambiar en primavera, y ahí ellas ya se van a adaptar, porque ya el sol no le da. Entonces, cuando tú compras una mata, tú tienes que ver de dónde tú la sacaste, si estaba en sombra o si estaba en sol, porque si se está en mucho sol y tú la pusiste en sombra, te va a pasar eso. Y lo contrario también, si estaba en mucha sombra y la pusiste donde le dé el sol, se te va a ir. Excelente aportación. Ese es el tema de adaptación. La falta de adaptarla, como decía la señora, adaptarla a lo que tú tengas disponible. Porque si tú tienes un espacio que es de sombra y compras una planta que es de sombra, tú vas a hacer lo que ella dijo, tú la adaptas poco a poco, dándole un poco de sol, no caliente, sino poquito a poquito, hasta que ella sienta que está ya en un ambiente adaptable que puede sobrevivir. Pero si la bajaste bruscamente a sol o a sombra, o viceversa, se te va a morir. Eso va a pasar. Entonces, con ese hecho, es bueno que vaya adaptando, porque no siempre va a haber sombra.